Pedro te enseña, y este video es para las personas que todavía no conocen las partes del computador o que todavía confunden qué es un sistema operativo, cuando se le pregunta qué es hardware, qué es software, o cuando se le pregunta determinada parte del computador específica, todavía no tienen una certeza al explicar dichos términos. Entonces, este es para ese grupo de personas, no para personas que ya tienen gran conocimiento de estos temas tan básicos como es que es el computador. Y podríamos definir como el computador como una máquina programada que te permite realizar procesos rápidamente. Entonces, una máquina programada, ¿por qué? Porque si no existen los programas, el computador no te puede obedecer correctamente. Y el computador básicamente tiene dos partes. El software, que es la parte lógica, y podríamos decir de una manera muy sencilla, es todo lo que está a partir del monitor hacia allá, que tú no lo puedes tocar. Eso es lo que es Windows, Word, Excel, los programas donde tú juegas, los programas donde tú desarrollas tu nómina, todos esos paquetes son software como tal. Pero lo podríamos clasificar el software, y otra parte de los computadores es el hardware, que ya lo vamos a hablar, pero podríamos clasificar en 5 grandes grupos rápidamente. El primero serían los lenguajes de programación con el cual se desarrollan todo ese software. En posteriores videos vamos a dialogar, vamos a hablar acerca de estos lenguajes de programación. El segundo sería el BIOS, el SETAT del computador, la unidad UEFI, la que te permite tener la configuración del computador como tal. Cuando tú enciendes el equipo hay un programa que está ahí que te permite conocer la configuración. El tercero podrían ser los sistemas operativos. Entre los sistemas operativos más conocidos tenemos Windows, Linux, Mac OS y Unix, que son sistemas operativos robustos para grandes organizaciones. De Unix es el que viene el sistema operativo y todas sus versiones de Linux, etc. El software número 4 podríamos conocerlo así grande rápido como los aplicativos, y es ahí donde encontramos Word, Excel, PowerPoint, Access y todo el paquete de Office, toda esa suite de Office. Podríamos tener, por decir, como el software número 4, donde tú vas tienes un sistema operativo pero no tienes esos paquetes, no vas a poder trabajar. Obviamente haciendo la salvedad que cuando ya tú conoces ya la parte de internet, sabemos que todos esos paquetes son reemplazados por la suite de Google, por todos esos programas que te permiten trabajar gratuitamente en la nube como tal. ¿Qué quiere decir? Que tú no necesitas tener ya instalado todos los programas como Office, sino que tú lo puedes tener en la nube y desde un correo de Gmail tú puedes hacer uso de todos esos paquetes como tal. Tenemos en ese orden de idea también paquetes como OpenOffice, que también tú lo puedes instalar, y es una brillante solución para aquellas personas que desean crear una organización y no tienen el suficiente para pagar las licencias de estos programas. Pueden trabajar con estas aplicaciones. Podrían tener la alternativa de tener Windows, o si quieren economizar costos, pueden tener Linux, y toda su infraestructura y todos esos paquetes lo pueden trabajar desde Gmail, pueden trabajar todas esas alternativas. El quinto software podríamos colocar como los paquetes especializados, y ahí sí hay un gran mundo, por ejemplo, porque un contador necesita su software especializado, o un asistente contable como Sigo, Elisa, son paquetes contables, como su nombre lo dice, son paquetes especializados. Por ejemplo, los que hacen diseño, tienen su Photoshop, tienen programas de edición de video, de edición de sonido, etc. Y el sexto podríamos decir que serían todos los paquetes de comunicación, como, bueno, ya todo lo que entra en todas las redes de comunicación, como WhatsApp, Facebook y todos los exploradores, Google, Opera y todos esos paquetes o software que me permiten comunicarme en grande escala en una organización. Eso es por la parte básico, repito, básico
de la parte del software. Pero por la parte del hardware, que es la segunda parte, es cuando te preguntan qué es el hardware, obviamente es la parte que física, todo lo que podemos tener. En ese orden de ideas existen los dispositivos, por ejemplo, dispositivos de entrada como teclado, mouse, dispositivos de salida como la cámara y todos esos dispositivos, pero en grandes rasgos, cuando uno le pregunta a personas, bueno, ¿qué es la parte del computador en sí, o cuánto se clasifica el computador? La respuesta correcta debería ser hardware y software. No sería como hay veces dicen, por ejemplo, no, que el computador se clasifica en monitor, mouse, etcétera, etcétera. Ahí están haciendo referencia, claro, a solamente el hardware. Pero cuando vamos profundizando acerca del hardware como tal, ya que están los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, como teclado, como mouse, como monitor, como CPU, entre comillas, podríamos decir que el hardware se clasifica de acuerdo a su funcionamiento interno en tres grandes grupos. Primero, la parte eléctrica, que es todo lo que es la fuente de poder, que básicamente la fuente de poder es convertir la luz alterna a la luz continua. La luz que nos llega a las tomas domiciliarias son luz alterna y el computador trabaja con luz continua, y la fuente de poder, que es la parte eléctrica, lo que permite es convertir esa luz alterna a luz continua por un proceso interno de un arreglo de diodos y todas esas partes que me conforman como transformador, de resistencia, etcétera. Después viene la segunda parte que podríamos contener como la mainboard, que es la parte electrónica, esa parte donde va lo que es la memoria, procesadores, toda esa parte se conoce como la parte electrónica, donde va el procesador, donde va la memoria RAM, donde están los bancos de memoria, se conoce como la parte ¿qué? Electrónica. Y por tercero, la parte electromecánica. Esa parte electromecánica podemos decir que un disco duro hace procesos eléctricos, pero también mecánicos. O sobre todo los discos duros viejitos, ¿no? También podríamos tener un monitor, hace procesos mecánicos. Por ejemplo, cualquier niño puede encender un monitor o apagarlo, pero también hace procesos eléctricos. En sí, eso cuando te hablan de hardware son las tres partes muy importantes. No se te olvide la parte eléctrica, que es la fuente de poder, la parte electrónica, que es la mainboard, y todas las partes que convergen ahí como procesador, memoria RAM, tarjeta de video, etcétera. Y la parte electromecánica, que son discos duros y todas esas partes que hacen proceso eléctrico y mecánico. Por ejemplo, la unidad de CD, tú permites hacer proceso eléctrico, pero también mecánico. Tú haces clic en esa unidad y sale el CD o ingresa el CD, puedes ingresar el CD, pero esos son procesos mecánicos. En sí, este video es para que tú sepas de que los computadores se clasifican en dos, hardware y software, y espero que este pequeño video haya sido de tu agrado, donde vamos a hablar básicamente de partes del computador. Ya iniciamos con esta parte de qué es el computador, sus dos partes, y así a medida que vayamos siguiendo en estos videos muy cortos, vamos a hablar de cualquier tipo de tecnología. Espero esté muy bien, hasta la próxima.